Buenas tardes. Doctor Gaviria, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? ¿Cómo va todo? Qué pena llegar un poquito tarde, que estaba aquí terminando otra cosita, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues nada, doctor Gaviria, nuevamente muy amable. Muchas gracias por haber aceptado Saludos a nuestra todos. ¿Por qué no me invitación. cuentan un poquito el primero antes de empezar con el cuestionario, como el contexto, lo que están haciendo? Laura, ¿quieres? Listo, sí, listo de una vez. Entonces, empezamos. Hola, Laura. Eh, Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este encuentro del Semillero Psicofisiología y Comportamiento del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. En este semillero desarrollamos investigaciones aplicadas al campo de la salud, en especial a la prevención de las adicciones y al desarrollo de hábitos alimenticios saludables. Entonces, bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuestro rector Alejandro Gaviria. Él fue ministro de Salud de Colombia en los años 2012 a 2018. Bueno, además tiene una amplia experiencia en el estudio, diseño y evaluación de políticas de salud pública. También vamos a hablar un poco sobre el libro que él desarrolló junto a otros investigadores, que se llama Política Antidroga en Colombia, Éxitos, Fracasos y Extravíos. Entonces, también en virtud de su experiencia, lo hemos invitado a este conversatorio, doctor Gaviria, el cual tiene como objetivo motivar reflexiones acerca de la política antidroga que se ha implementado en nuestro país y sobre algunas acciones alternativas que podríamos realizar para obtener mejores resultados. Durante este conversatorio pensamos abordar temas como la legalización y el uso médico de las drogas, la prevención de su consumo, la comunicación en salud y la aspersión aérea con glifosato. Entonces, para ello tenemos algunas preguntas planteadas para usted, pensadas por los integrantes del semillero. Y de igual forma, las personas que están viendo la transmisión por YouTube pueden escribir las preguntas que tengan por el chat y la idea es que también las abordemos, las preguntas que les vayan surgiendo. Sin embargo, esto está sujeto al tiempo que tengamos disponible al final. Perfecto, perfecto. Entonces, sí, antes de iniciar, queríamos compartirles unas cifras de la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas realizada por el DANE en el año 2019. De la población encuestada entre los 12 y los 65 años de edad, el 33% ha consumido alguna vez en su vida cigarrillo, el 84% bebidas alcohólicas y el 9.7% alguna sustancia psicoactiva ilegal. Entonces, bueno, el conversatorio lo coordinará Carlos Gantiva, que es el profesor del Departamento de Psicología y director del Semillero. Entonces, Carlos, tienes la palabra. Gracias de nuevo, Laura, por la introducción. Y reitero el Gracias, saludo. Laura. Bueno, doctor Gaviria, pues inicialmente una pregunta un poco abierta que como miembros del semillero y la comunidad académica en general nos parece interesante es poder hacer un barrido de cómo han sido las políticas antidrogas en Colombia. ¿Cuál evolución ha tenido? ¿Cómo ha sido esta evolución y los efectos o resultados que ha podido tener esta política? Carlos, yo quiero enfocarme como en la última década para no irme muy atrás, como en la evolución y mencionar algunos temas que yo creo que han sido los más importantes, que han marcado el debate. El primero, tal vez, que me tocó vivirlo a mí como ministro de Salud y Protección Social, tiene que ver con la discusión que se dio en Colombia hace ya 5 años sobre la legalización del cannabis o derivados del cannabis, mejor, para usos médicos y científicos. Una discusión interesante que básicamente yo creo que lo que ocurre en Colombia es resultado de una discusión global. O sea, Colombia en eso no fue único, es algo que estaba ocurriendo en el mundo en general y en América Latina en particular, que tuvo un efecto que quisiera poner sobre la mesa, que yo creo que vale la pena que discutamos de pronto más adelante. Y es que esa discusión, Carlos y todos y todas, creo que empezó a cambiar la percepción de riesgo sobre el uso de cannabis, para bien y para mal, en varias dimensiones. O sea, tuvo un efecto más allá de los usos científicos y médicos, sino que empezó a cambiar también. A pesar de que esto es como una especie de dinámica de refuerzo mutuo.
Los cambios en los modos de pensamiento llevan a innovaciones legales, pero las innovaciones legales refuerzan esos cambios en los modos de pensamiento. Entonces yo quisiera mencionar el tema del cannabis. Las encuestas muestran desde hace más o menos 20, 25 años que la prevalencia no solamente de toda la vida, sino de último mes de consumo de cannabis ha venido creciendo de manera sustancial en el país. Y yo creo que es una tendencia que va a continuar. Ahora podemos hablar un poco del futuro. Ese es un tema. El otro tema que también me tocó vivirlo a mí, coincidencialmente como ministro de Salud, tiene que ver con las políticas de control de oferta y la discusión también de hace 4 o 5 años, también actual, vigente, muy compleja, sobre el uso de glifosato para la aspersión aérea de cultivos de coca. Eso también ha marcado un hito, digamos, en las discusiones del país. Hay un debate muy difícil sobre cuáles son las alternativas que podemos tocar más adelante, pero yo creo que eso ha hecho parte también. Lo otro tiene que ver con esfuerzos aislados, pero interesantes, de políticas de reducción del daño, que se han hecho en varias ciudades del país. A mí me tocó conocer la experiencia que se ha hecho, por ejemplo, en Pereira y en Cúcuta y en Medellín con adictos a la heroína. Yo creo que Colombia ha venido abriéndose un espacio en estos temas. Y yo quisiera mencionar un último desarrollo que me parece interesante, que está muy perdido en todas las discusiones y tiene que ver con la forma como lo que era antes el plan obligatorio de salud, lo que se llama hoy el plan de beneficios, según esos cambios semánticos que se van introduciendo en las leyes de salud en Colombia muy complejas. La inclusión de muchos tratamientos para el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y yo creo que ahí tuvimos también unos avances importantes que yo ubico por allá en el año 2011-2012, hace ya una década. Esta discusión se junta, Carlos y todos, con la discusión que viene desde mucho más atrás, desde la década de los años 90, con el tema de la despenalización del consumo de sustancias y lo que en Colombia se llama la dosis mínima. Y lo menciono porque la jurisprudencia al respecto ha venido creciendo también durante la última década. Hay una jurisprudencia compleja, a veces contradictoria, pero que también ha hecho parte de esta forma como Colombia va legalmente, institucionalmente, entendiendo instituciones como reglas de juego lidiando con estos problemas. Entonces, para resumir, en la última década yo creo que este debate ha estado marcado por el debate sobre el cannabis, en particular sus usos medicinales y científicos, el uso de glifosato, las estrategias de reducción del daño. Quisiera mencionar, no lo mencionó aquí, los esfuerzos que hizo Bogotá en la alcaldía de Gustavo Petro con los CAMAC, que también no duraron mucho tiempo, pero fueron interesantes y simbólicamente jugaron un papel. Todo el tema de reducción del daño y el tema de los tratamientos y la forma como han sido incluidos ya en el sistema de salud. Doctor Gaviria, en esta línea, justamente en los puntos que usted acaba de tocar, hay básicamente, o van dirigidas las preguntas que queríamos a continuación hacer, y una de ellas era el tema del glifosato. Esto ha estado muy reciente nuevamente en el debate público. Hace un mes o menos de un mes se volvió nuevamente a hablar fuertemente de la aspersión aérea con glifosato como forma para erradicación del cultivo en Colombia. ¿Qué sabemos de esto? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué perjuicios tiene? ¿También qué ventajas puede tener? Yo quisiera, Carlos, empezar con una especie de revisión sistemática en 30 segundos de la literatura, recogiendo lo que dice por allá, o lo que dijo, porque falleció hace un año largo, el investigador Mark Kleiman de la Universidad de Los Ángeles, que dijo en algún momento lo siguiente: miren, lo que mejor funciona es la interdicción, lo que se haga para el control no de las primera parte, dijéramos, de las cadenas más débiles de esa producción, de esa especie de materia prima global, que es en este caso la cocaína, sino la interdicción. Y Colombia ha hecho un esfuerzo de interdicción en los últimos años. No sería capaz de juzgarlo, pero sé que ha sido más robusto y más sustancial. Y después hay muchas dudas sobre las políticas de erradicación forzada, incluida la aspersión aérea. Y también hay dudas, hay que reconocerlo al mismo tiempo, sobre el éxito de las políticas de desarrollo alternativo. Esto, Carlos, para plantear una dificultad. Esto es difícil.
O sea, lidiar con el tema de los cultivos de uso ilícito no es fácil, no hay una única solución. En el fondo esconde o subyace a este problema un problema de desarrollo, la forma como se da la inserción en la economía nacional y global de muchas partes de nuestro país, donde no hemos podido encontrar una estrategia de desarrollo productivo para muchas partes y tenemos que reconocerlo así. Si uno recorre la geografía de Colombia, de la periferia de Colombia, las fronteras de Colombia, y va, digamos, desde el Catatumbo, todo el tema de buena parte del Guaviare, donde hubo por mucho tiempo cultivos ilícitos, el Putumayo, Nariño, buenas partes hoy en día del Chocó. No hay una estrategia clara de desarrollo y tampoco es que sea inmediata. Y en el fondo yo siempre he estado muy preocupado que ese problema de desarrollo regional se confunde con el tema de los cultivos de uso ilícito. Y se busca en el glifosato una salida rápida a un problema que es mucho más profundo. Dos estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, hoy ya doctores ambos, ambos enseñan en Estados Unidos, escribieron un artículo hace unos años mostrando un hecho más o menos obvio, y es que para erradicar una hectárea de manera definitiva había que aspejar 25 o 30 veces por los temas de resiembra. O sea, que no era tampoco una estrategia muy efectiva contra el control de cultivos ilícitos. Había venido perdiendo eficacia con el tiempo. Y a eso hay que sumarle los efectos nocivos del glifosato sobre el medio ambiente, que son más o menos obvios, sobre la salud, donde yo he estado en el debate, que es un debate complejo porque, por ejemplo, los efectos sobre la salud y sobre el cáncer linfático es un efecto que tiene unos periodos de latencia muy largos, de 15 a 20 años, entonces no es fácil establecer un nexo, una conexión causal. Y también otro efecto, Carlos, que yo quisiera traer a cuento, y es el efecto sobre la desconfianza en el Estado, sobre esa única presencia del Estado que es una avioneta rociando veneno en muchas partes del país. Eso va generando un tema de falta de legitimidad, falta de confianza en el Estado, que en esta semana, en el día de hoy, con lo que estamos viviendo en Colombia, tiene que ser una preocupación colectiva. O sea, políticas públicas que erosionen con el tiempo la confianza de los ciudadanos en el Estado son políticas públicas que terminan teniendo un efecto contraproducente más allá del fin o objetivo específico que tratan de resolver. Entonces no es solamente el tema de la salud, es un tema que va mucho más allá. Es que enferma la democracia, enferma las instituciones, de alguna manera, este tipo de políticas públicas. Ahora, yo no quiero con todo esto decir que no entiendo la complejidad. Y los cultivos de uso ilícito son fuentes de violencia, son fuentes de problemas también, son fuentes de homicidios, de violencia, de sufrimiento humano. Y no podemos de alguna manera decir el Estado va a convivir pasivamente con este problema, pero tenemos que aceptar la complejidad. Yo le oí alguna vez, y quiero que esto no lo había contado así directamente, a un general cuando estaba de ministro de Salud en estos debates, que de alguna manera dijo, yo estoy de acuerdo y esto lo tenemos que ganar. Él utilizó la frase por el camino largo del respeto a los derechos humanos y el camino largo de respeto a la dignidad de la población, haciendo esa inferencia o esa asociación de que de alguna manera estas políticas más restrictivas de erradicación, hoy tenemos cocaleros en las calles también ocupando la vía panamericana, porque de alguna manera sienten vulnerada su vida, pero es un problema complejo. Eso es un poco mi resumen, no tan escueto como creí que iba a ser del tema del glifosato. Sería válido, Alejandro, decir entonces que este tema del glifosato es básicamente atacar el problema por el eslabón más débil y probablemente puede traer consecuencias a corto y largo plazo incluso más graves que lo que se está tratando de atacar. Repíteme, es que estoy teniendo aquí un problema con el sonido. Repíteme la pregunta, por favor. Sí, preguntaba si sería válido decir entonces que esta herramienta del glifosato podría ser atacar el problema por el eslabón más débil y probablemente tener más consecuencias negativas a corto y largo plazo que las ventajas que puede llegar a tener. Yo concuerdo con esa opinión y quiero de alguna manera transmitir este tema que está en un libro que edité yo con Daniel Mejía, que es profesor de la Facultad de Economía.
hace ya 10 años, el tiempo pasa rápido, un poquito más, se llama Políticas Antidrogas en Colombia, Logros, Fracasos y Extravíos. El glifosato, Carlos y todos, es uno de esos extravíos. Pero lo que quería contarles es lo siguiente, aquí tenemos, dijéramos, toda la cadena. Y el cultivo representa de esta cadena de 100 pesos que sea, dijéramos, lo que hay en esta cadena, algo así como 4 o 5 pesos. Supongamos que el glifosato se puede asociar a una plaga. Y lo que hace una plaga es aumentarle los costos al consumidor. Y entonces los costos al consumidor se aumentan en un 50%. Tiene que haber una resiembra, tiene que haber otro tipo de cuidados. Como representa una fracción tan pequeña, va a ser muy fácil para el siguiente eslabón o todos los eslabones asumir ese costo. Y, o sea, a usted le cuesta 50% más, pero es apenas 4 pesos de los 100, pues yo le pago 6 y resuelto el problema. Entonces, desde una perspectiva también meramente económica, se da uno cuenta de que esto es una estrategia que no funciona o no va a funcionar en el mediano plazo. Pudo haber funcionado en ciertas coyunturas, y funcionó más, creo yo, como política de control de la población cuando estuvo acompañada de una presencia del Estado fuerte, militar, sobre todo por allá a finales de los años 90 y comienzos de la década anterior. Pero yo concuerdo que sí, genera problemas, Yo quisiera aprovechar la oportunidad para una pregunta, Carlos, que me quiero yo hacer y que me han hecho muchas veces, y es cuando se dice por qué el glifosato entonces sí puede usarse en cultivos industriales, pero no en los cultivos de coca. Es una pregunta que uno tendría que responder y es una buena pregunta de alguna manera. Yo creo que en los cultivos industriales pasa lo siguiente. Primero hay gestión de riesgos laborales. La persona que está expuesta es el trabajador de la avioneta o 2 o 3 trabajadores del cultivo que pueden tener todas las estrategias de riesgo laborales. Tienen los guantes, tienen la máscara, se pueden proteger. Existe una forma más o menos obvia de gestionar el riesgo. Con el uso del glifosato, que además ocurre con concentraciones mucho más altas, no hay forma de gestionar el riesgo para la población. O sea, muchas veces una población literalmente inerme. Y yo creo que en ese sentido yo quiero interpretarlo así, una prohibición legal. La ley estatutaria de salud, la ley 1751 que me tocó a mí promover también como ministro de salud, que recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que un artículo que dice de manera bastante clara, vehemente, explícita, que el Estado no puede dañar la salud de la población de manera deliberada. O sea, si el Estado conoce el riesgo, no puede afectar la salud de la población. En un debate que también tiene conexiones y reminiscencias con lo que estamos viviendo en el país. Cuando lo hace el Estado, por supuesto, es mucho más complejo porque representa a la sociedad que cuando lo puede hacer un particular. Entonces, si uno suma el hecho de que lo hace el Estado, de que las concentraciones son más altas y de que no hay forma de gestionar el riesgo de una población vulnerable, yo creo que de alguna manera podemos decir, Carlos, que esto genera más beneficios que costos. Gracias, gracias. Doctor Gaviria, en psicología hay un concepto que manejamos en economía del comportamiento que es la ley de igualación. Básicamente lo que dice es que nosotros nos comportamos en donde mayor refuerzo, donde mejores consecuencias logramos. Uno podría pensar que el consumo de sustancias, que la siembra justamente de la droga tiene que ver con eso, aunque no hay oportunidades donde las personas puedan efectivamente a partir de esas nuevas siembras, nuevos productos, obtener también mejores resultados, mejores dividendos, y que como eso está tan restringido, justamente esa ausencia de opciones es lo que tiende a mantener este tema de la siembra de cultivos ilícitos. Completamente de acuerdo, Carlos. Yo lo dije ahora en ese lenguaje un poco revisado de los economistas, es un problema de desarrollo en ese sentido, es de la generación de oportunidades económicas, de oportunidades de desarrollo humano, de muchas comunidades en un país como Colombia, que tenemos que aceptarlo, tiene una geografía endemoniada, donde no solamente es una presencia del Estado, es una presencia también del sector privado, es una presencia también de una economía que le dé oportunidades laborales y demás a muchas personas. Entonces, en el fondo, dada la trayectoria que ha tenido Colombia hoy,
uno puede afirmar que lo que hay detrás de esto es un problema de desarrollo que encontró por esas peripecias de la vida en la coca una oportunidad. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué en Colombia? ¿Por qué no fue en Centroamérica? Por un conjunto de circunstancias que se fueron dando desde finales de los años 70 hasta ahora, donde Colombia fue emergiendo primero como el primer exportador de cocaína a los Estados Unidos, desde el año 78-79, hasta entonces hay que reconocerlo, y después a mediados de los años 80 y comienzos de los años 90 se da esa especie de integración vertical y los cultivos que antes estaban en Perú y Bolivia mayoritariamente vienen hacia Colombia. Surge esto como una alternativa y una vez está aquí es una alternativa que no va a desaparecer de manera inmediata. O sea, la gente en todo caso no se va a sentar a morir de hambre. Y eso hace que una vez esté esa tecnología aquí instalada, si no hay oportunidades, si no hay desarrollo alternativo para utilizar la palabra, pues vamos a seguir con los cultivos ilícitos. Ni con el glifosato, ni con cientos de miles de erradicadores, ni con un ejército dedicado a esto vamos a resolver el problema. Yo creo que es el gran reto de Colombia, Carlos, y todos para la próxima década, ¿no? Cómo buscar un desarrollo incluyente en buena parte del país, que proteja nuestra biodiversidad y que proteja al mismo tiempo la diversidad cultural. Esa superposición de lo que es Colombia, lo que he llamado muchas veces una narrativa esperanzadora. Hoy en día que los colombianos estamos un poquito con la cabeza gacha con todo lo que está ocurriendo, no se nos puede olvidar que somos un país extraordinario, ¿no? Que concentra la mayor biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado, una diversidad cultural que es una envidia del mundo y mucha gente dispuesta a trabajar, ¿no? Esa es la historia de desarrollo incluyente y protector de la naturaleza que Colombia tiene que construir. No tenemos alternativa, Carlos, de alguna manera. Lo que está en juego es casi nuestra viabilidad. ¿Y ese desarrollo podría incluir el tema de la legalización? Ese desarrollo podría incluir la legalización de la marihuana, la legalización de otras drogas. ¿Qué tipo de reglamentación debería ser la que se dé cuando haya un proceso de legalización que probablemente más tarde o más temprano podría terminar ocurriendo también en este país? Yo quisiera, Carlos, hacer como una doble claridad. Primero, cuando uno habla de desarrollo alternativo, de legalización, no está pensando solo en la legalización o regularización de la coca y la marihuana como una alternativa, sino de otros cultivos también y de otras actividades económicas que no tienen que ser necesariamente agropecuarias. Pueden ser turismo, pueden ser servicios ecosistémicos, cosas como eso. Cuando se hizo la ley de legalización de los usos derivados del cannabis para propósitos médicos y científicos, yo creo, y esto lo digo con un poquito de autocrítica, que algo ocurrió como no estábamos planeando. O sea, se pensaba en ese momento sí que esto iba a ser una alternativa de desarrollo regional para algunas regiones del país. Entre ellas, tal vez la más importante, menciono el norte del Cauca, pero también, por ejemplo, la Sierra Nevada. En la reglamentación se dijo que las empresas que van a ser productoras de esos derivados, con ánimos de llevarlos al mercado interno, pero también de exportación, porque hay todavía una industria de exportación creciente, emergente en estos temas. Estas empresas tenían que comprarles una parte de la producción a quienes habían sido los cultivadores tradicionales de la marihuana, por ejemplo. Norte de Cauca es el caso paradigmático. Eso no ha ocurrido bien. Y en el fondo hay unas compañías que han venido, han hecho sus propios cultivos de mucha intensidad, no ocupan mucho territorio. Y esta historia se ha convertido tal vez en una historia agroexportadora muy cerrada, que no ha incluido plenamente las comunidades. Y eso me parece a mí un poco problemático. Compañías, sobre todo canadienses, han venido, han ocupado ese espacio, han enfrentado también dificultades legales. Hoy hay competencia también en otros países de América Latina. Pero, Carlos, hemos tenido problemas, ¿no? En que la legalización, en este caso de la marihuana, lleve necesariamente de manera inmediata a una alternativa de desarrollo. No ha ocurrido así. Eso muestra que este es un tema difícil, ¿no? Porque rápidamente hay unos intereses más
económicos más poderosos, mejor financiados, mejor apertrechados, con conexión con los proveedores globales, que se quedan con el negocio. Y eso sigue siendo una preocupación. Me he dicho, ¿cómo tener un capitalismo incluyente? Es una de las preguntas abiertas todavía en el caso de la marihuana, por ejemplo, donde se plantea la posibilidad hacia el futuro, incluso de un mercado más grande, cuando Colombia comience a participar en los mercados de uso de lo que se llama recreativo. No me gusta el término, pero o sea, usos por fuera de lo científico, lo médico. Doctor Gaviria, nosotros en el semillero, una de las líneas que más trabajamos tiene que ver con los procesos de comunicación en salud. Y esa comunicación en salud uno la ve reflejada, por ejemplo, en el caso del consumo de sustancias, en las cajetillas de cigarrillo, a partir de cómo Colombia, desde el 2009, hace parte del convenio marco para el control del consumo de tabaco, en el uso de etiquetas de advertencia en las cajetillas de cigarrillo. Recientemente, en febrero del año pasado, de 2020, también se aprobó la reglamentación, tengo entendido que en 2022 tendrá que comenzar a implementarse, del uso de sellos en los empaques de alimentos para también informar a las personas sobre qué aditamentos o cuáles son los principales componentes que pueden ser potencialmente perjudiciales para su salud. ¿Qué opina usted de este tipo de políticas de salud pública en la que no solamente es un tema de prohibición, que no va tan ligado a la prohibición, sino más a la información, a la comunicación en términos de salud para que las personas tomen decisiones más informadas o más coherentes con procesos saludables? Carlos, y de nuevo todos y todas. Yo creo que el tema del tabaco es un tema interesante porque ha mostrado que la combinación de tres tipos de políticas, una son las advertencias sanitarias, los etiquetados, la otra es la prohibición de cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio, y la otra son los altos impuestos, que en el fondo, Carlos, los impuestos funcionan también como un mensaje. O sea, los impuestos son un incentivo económico, son una forma de excluir en el buen sentido por mayores precios, pero también son un mensaje a la sociedad sobre el daño inherente en una sustancia. Eso en el caso del tabaco, acompañado también de un cambio en los modos de pensamiento, una transformación cultural, ha llevado a una disminución importante en la prevalencia de incidencia. Tenemos nuevas amenazas, desde una perspectiva de salud pública, que son los cigarrillos electrónicos y su nueva forma, que están volviendo a enganchar a los jóvenes, y yo creo que ahí hay que arreciar un poco las políticas regulatorias. Pero yo quisiera de alguna manera presentar una especie de paradoja, y es que siendo, por ejemplo, el tabaco una sustancia legal, pero regulada de esta manera, con advertencias sanitarias, impuestos y no publicidad, uno encuentra formas eficaces de disuadir el consumo. Para las sustancias ilegales lo que uno encuentra es todo lo contrario. No hay una política preventiva, por lo menos explícita, ahora hablamos un poquito de eso, y las prevalencias e incidencias aumentan y aumentan de manera sustancial. Entonces uno podría ver cómo una buena regulación, más que la prohibición, es la clave para la prevención. Y ahí nos adentramos al tema de la legalización, que no es tanto así, es regulación. Nadie está pensando en consumo no regulado de marihuana, mucho menos de cocaína y heroína, que tendrían que ser completamente regulados. Y los esfuerzos de regulación siempre traen problemas y complejidades, e incluso paralelo a estos esfuerzos de regulación tenemos mercados negros, tenemos contrabando de cigarrillos, tenemos producción ilegal de alcohol. Las políticas públicas todas son complejas y generan consecuencias indeseadas. Yo creo que hay unas mejores que otras, hay unas más eficaces que otras. Y esa comparación entre lo que ha ocurrido en el tabaco vis a vis con lo que ha ocurrido en las sustancias ilegales, yo creo que muestra que hay formas de regulación que funcionan de nuevo mucho mejor. Incluso nosotros podríamos como país pensar a mediano plazo en tener unas políticas tal vez hasta más agresivas, por ejemplo, con el tema del tabaco, con etiquetas de advertencia más grandes. Por ejemplo, países como Brasil ocupan el 100% de la cara
En Latinoamérica, Uruguay ya comenzó a usar los empaques planos, en donde se elimina el color, los logos característicos de las ciertas marcas. ¿Usted cree que estamos listos para eso o que hacia allá deberíamos apuntar? Yo creo que sí, yo creo que ese modelo creo que ya se ha adoptado en algunos otros países. Creo que Australia, por ejemplo, ya no tiene marcas, ¿no? Tiene las cajetillas blancas con unas advertencias muy grandes y creo que ahí simplemente de manera muy pequeña señala cuál es lo que sería la marca, ¿no? O sea, el tipo de tabaco que se está vendiendo. Yo veo en el mediano plazo, es que la humanidad está metida ahora en otro problema y el ímpetu de las políticas antitabaco creo que en los últimos años ha disminuido un poco, pero yo veo convergiendo a ese tipo de modelos. Hay otro tema que me parece interesante y es quienes levantan la mano aquí y dicen, bueno, ¿y mi libertad? ¿Dónde entran las libertades de los seres humanos? Y yo creo que estas políticas de advertencias sanitarias, que simplemente lo que hacen es comunicar el riesgo adecuadamente a la población, respetan las libertades individuales. Y ese equilibrio me gusta. O sea, es la comunicación adecuada del riesgo. Y si se quiere la comunicación adecuada del riesgo, pero que también introduce un elemento emocional, porque es que de otro lado tenemos las compañías que sí saben cómo hacer eso y saben cómo venderse, saben con focus group que hacen de manera frenética todo el tiempo, saben cómo llegarle a los consumidores. Y uno tiene que contrarrestar por parte del Estado ese tipo de estrategia. Entonces yo sí veo una convergencia hacia ese tipo de formas de comercialización en el tabaco. Ahora, no hemos hablado mucho del alcohol, donde las advertencias sanitarias son mucho más pequeñas, donde también hay un daño a la sociedad complejo, ¿no? Pero hay mucha más aceptación por parte de la sociedad de su consumo. Cuando yo estaba en estos debates, yo me acuerdo que un funcionario interesante de una compañía tabacalera llegó a mi oficina con 2 tomos de 2 libros. Eran de un novelista peruano que en su prólogo decía lo siguiente, decía: si no fuera por el cigarrillo, yo que soy una persona desconcentrada, yo no habría sido capaz de escribir. Ya me lo presentó. Que me ha llamado la atención sobre otra parte de este debate, y es cómo, en todo caso, los seres humanos siempre hemos buscado algún tipo de sustancias psicoactivas. Han hecho parte de la historia de la humanidad por mucho tiempo, y uno no quisiera negar eso, ¿no? Que detrás de esto hay una importancia cultural, que hay una asociación compleja, no lineal, oblicua, pero interesante entre creatividad y el consumo de ciertas sustancias. Que hay muchas manifestaciones artísticas que han estado aquí, y yo en eso soy muy liberal, Carlos, en el fondo, en este sentido. Yo no creo que todo el consumo de sustancias sea problemático, no creo que se deba prohibir, no creo que sea posible prohibirlo, y aquí viene la afirmación más polémica: no creo incluso que sea conveniente. Creo que incluso yo escribí un último librito sobre la obra de Aldous Huxley y sus contactos con las sustancias psicodélicas para allá en los años 50, donde yo entiendo su reflexión de esta manera. Es decir, muchas comunidades tradicionales encontraron espacios de sanidad, de conectarse ellos como comunidad, donde las sustancias, en este caso las psicodélicas, estaban presentes. Pero había un contexto y había un control social y había una búsqueda de significado. No era una rumba, ¿no? Tanto que había un chamán que era el que tenía la propiedad de las sustancias, y todo se hacía con reflexión. Entonces hay algunas de estas sustancias, incluso más poderosas y más complejas, que pueden tener sentido, y pueden tener sentido hoy más que siempre. A mí me llama mucho la atención una frase que leí hace poco a quien está dirigiendo el Instituto de Psicodélicos en Hopkins University, que decían: aquí puede haber incluso una especie de salvación para la humanidad, porque nos obliga a cierto tipo de reflexiones que no se dan en otros ámbitos. Entonces yo creo que es el momento para decir, Carlos, que yo estoy de acuerdo con la regulación, estoy de acuerdo con la comunicación adecuada del riesgo, estoy de acuerdo con los altos impuestos, estoy de acuerdo con los argumentos de salud pública,
pero debo reconocer que hay otra dimensión a este problema, y es el de la libertad humana, y el de esa conexión problemática entre las sustancias psicoactivas y ciertas formas de comportamiento que uno quisiera no perder como humanidad. O sea, la humanidad quiere ser feliz, pero no solo eso, quiere ser creativa y quiere vivir colectivamente una vida consciente. Y hay algunas sustancias que han servido para eso. Justamente, doctor Gaviria, en uno de sus libros, usted hace referencia a cómo hay ciertos adelantos científicos, de, por ejemplo, algunas drogas como el LSD, han mostrado resultados positivos o por lo menos prometedores con respecto al tratamiento de algunos trastornos psicológicos, como por ejemplo el estrés postraumático. ¿Podría ampliarnos un poco esta idea también? Sí, Carlos, quiero compartir, sí, voy a compartir por el chat, no sé si me deja, un artículo Sí. que leí ayer precisamente en el New York Times. Lo estoy compartiendo en este momento, que me pareció, incluso el título me pareció interesante, ahí lo pueden ver. Es una especie de artículo que trata, ahora yo prendo la cámara, trata de resumir la nueva evidencia. Yo entiendo que hay una tensión de la que yo estoy de parte de los psicólogos muchas veces entre la psicología y la psiquiatría. Yo creo que en muchos temas de salud mental, y esta es mi opinión, dijéramos, tengo amigos psiquiatras, hablo con ellos de manera regular, pero yo creo que hay casi que una especie de meseta de innovación en los temas de psiquiatría. O sea, no hay muchas innovaciones farmacológicas. Recuerdo que hace 3 años la compañía Pfizer, hoy en día muy famosa, canceló todos sus temas de investigación en psiquiatría porque simplemente dijeron no vamos para ninguna parte. En medio de todo eso han surgido este renacimiento un poco extraño de estas sustancias, después de una historia increíble, Carlos. En los años 50 y comienzo de los años 60, tuvieron lugar más de 1000 ensayos clínicos en el mundo con sustancias psicodélicas. Había revistas científicas dedicadas a este tema, había grupos de investigación en todas partes. Vino un incidente muy particular en la Universidad de Harvard, incluso por un psicólogo, no fue un psiquiatra, no, Timothy Leary, donde básicamente ellos enloquecieron, ¿no? Comenzaron a experimentar con estudiantes, hicieron todo. Hubo una especie de pánico moral, de una reacción de susto de la sociedad. En el año 1966-65, la Agencia Sanitaria de los Estados Unidos, la FDA, le envía una carta a todos los centros de investigación diciendo tienen que suspender ya todas sus investigaciones con psicodélicos. Y después vino una edad media, lo podríamos llamar así. Las investigaciones desaparecieron. En los años 70 y los años 80, todo ese cúmulo de experimentos que se habían hecho, mostrando efectos positivos en los temas de depresión severa refractaria a los medicamentos. Un tema del que yo he investigado y que me tocó también, al que me tocó reflexionar como ministro y como paciente de cáncer, que es ansiedad de los pacientes de cáncer, en particular de pacientes terminales con cáncer, donde estas sustancias juegan un papel y lo siguen jugando. En los temas de estrés postraumático pueden jugar un papel y lo están jugando. Y el más importante de todos, el que de alguna manera tiene que ver con su grupo de investigación para el control de adicciones a otras sustancias. Hay evidencia desde los años 50 sobre el papel que pueden jugar algunas de estas sustancias, y en particular la psilocibina, que es el principio activo principal de los hongos mágicos, como los quieran llamar, en el control de adicciones. Y parece haber una línea de investigación interesante. Yo, como siempre, creo que hay que mantener algo de escepticismo. Yo no creo que aquí haya un tema que vaya a resolver todos los problemas, ni mucho menos. Pero sí parece haber un área muy interesante de investigación. Y un área, Carlos, que ojalá junte a psicólogos y psiquiatras, porque también hay un área donde puede haber terapias que no sean solo con esto, pero donde puede haber algún contacto con esa sustancia que puede ser provechoso. Entonces me parece que es un tema que deberíamos estudiar. Incluso
yo no sé si en la universidad, yo he pensado que deberíamos hasta a veces juntar un grupito interdisciplinario, como se están juntando en otras universidades del mundo, para entender esto, siendo Colombia un país tan especial. Quiero mencionar otro tema, ¿no? Uno de los libros más interesantes sobre nuestro país lo escribió un antropólogo canadiense, Wade Davis. De pronto ustedes lo han leído. Este libro se llama El Río, sobre su profesor de etnobotánica en Harvard, Richard Schultes. Y Colombia aparece allí como el país que tiene la mayor concentración de sustancias de este estilo, con una gran tradición cultural, entre otras el Valle del Sibundoy y el Putumayo Alto y en muchas partes de nuestro país, todo el Amazonas, ¿no? Entonces hay una especie también de responsabilidad que tenemos como colombianos de mostrar esto al mundo. Hay una conexión con la Universidad de los Andes. El fundador del Departamento de Antropología de los Andes, Gerardo Rangel Dolmatov, fue el que lideró estas investigaciones también en Colombia y en el mundo. Y ese renacer no nos puede coger a nosotros como decir, bueno, ahora vamos a adoptar lo que se hace en otros países, ¿no? Sino desde Colombia, con nuestra tradición, con nuestra cultura, con nuestra diversidad, aportar algo a este debate. Es algo que quiero yo promover. Todavía he estado en medio de la pandemia muy secuestrado por estas circunstancias tan especiales y tan difíciles. Ojalá tengamos tiempo para trabajar en algo conjuntamente sobre esto. Bueno, no, pues increíble, pues creo que parte del Departamento de Psicología y bueno, en general de la facultad, por supuesto, es un tema que a más de una persona nos resulta interesante. Doctor Gaviria, hay una pregunta que no puedo dejar pasar porque tengo además dos estudiantes que están haciendo su tesis en este tema y es lo relacionado con las políticas de reducción de daño. Usted al inicio de esta charla nos comentaba, por ejemplo, la experiencia que hubo en Bogotá, en la alcaldía de Gustavo Petro con los CAMAC. Hay ejemplos en otras partes del mundo, pero aquí también en Colombia se han hecho algunos adelantos, algunas ONGs o algunas fundaciones, por ejemplo, trabajan para poder identificar qué es lo que realmente las personas consumen, entregar esta información de manera más objetiva. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Las políticas de reducción del daño son una alternativa viable? ¿En qué casos? ¿Qué nos puede decir de esto? Mi posición al respecto, Carlos, es primero una posición general, más allá porque yo no soy clínico y no debería ser, dijéramos, una exposición muy detallada porque tampoco conozco todas las evidencias. Pero me gusta la política de reducción del daño desde un triple punto de vista. El primero es que es una política que respeta los derechos humanos, incluso respeta los derechos humanos de los consumidores. Parte, he dicho, yo no voy a hacer aquí un tratamiento de una persona a la fuerza, sino que entendamos el tema del consumo problemático, de las adicciones, si se quiere. El segundo, que en las políticas de reducción del daño hay cierto realismo que me parece interesante, cierta modestia en los propósitos, es decir, no es que vamos a hacer una curación, sino reducir el daño. Incluso casi, Carlos, como una especie de principio de vida, ¿no? Cuando uno se aproxima a un problema, casi que la reducción del daño debería ser la norma. Porque yo lo he dicho muchas veces, de la corriente del liberalismo trágico, en el sentido que uno muchas veces cambia un problema por otro, no es que lo resuelva plenamente. La reducción del daño es que quiere cambiar un problema por otro, un poco más pequeño, tal vez. Entonces, desde ese punto me parece interesante. Y el tercero que me parece una política liberal, una política que de alguna manera dice el Estado puede jugar un papel si de alguna manera se abstiene de juzgar la gente o de hacer los juicios morales que generalmente acompañan este debate. Entonces sí, yo voy a permitir el consumo de ciertas sustancias porque sé de antemano que la prohibición será peor. Entonces por eso un intercambio de jeringas puede tener sentido, a pesar de que moralmente a todos, incluso de entrada, nos puede causar un poquito de escozor. Yo no conozco la evidencia, o no conozco completamente la evidencia de hacer, dijéramos, un juicio definitivo. Probablemente hay mejores políticas que otras, pero yo creo que uno podría decir que las políticas de reducción de daño funcionan, y funcionan tal vez en el sentido más importante de todo esto, Carlos, y todos y todas, es reducen el sufrimiento humano, sin hacer
tantos daños. En el fondo hay detrás de estas políticas también una especie de balance utilitarista que me parece interesante. En el fondo es como aceptar, mire, este es un problema muy difícil, muchas veces intratable, voy a tratar de hacer lo posible por reducir el daño y voy a tratar de hacer lo posible también por ir aprendiendo en el margen qué funciona y qué no, ir depurando mis iniciativas y mis intervenciones y ir haciendo lo que toca. Entonces, yo filosóficamente, más que hacer una reflexión clínica, pero filosóficamente estoy muy de acuerdo por estas razones con las políticas de reducción del daño. Bueno, ya vamos cerrando, entonces les pedimos si tienen alguna pregunta, la podemos ir haciendo por el chat o por YouTube, también por el chat, para hacerla al final. Doctor Gaviria, la última pregunta, pues es un poco una mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Los datos, no solamente de Colombia, estos datos son también similares a los de otros países del mundo. El consumo de sustancias llega a su pico más alto normalmente en los jóvenes, ¿verdad? Entre los 18 y 24 años. Y entre esta edad, normalmente la que nosotros vemos que tenemos a gran parte de los estudiantes en las universidades. Y vuelvo y repito, me refiero en general a las universidades, no solamente del país, sino también a nivel internacional. ¿Qué podemos hacer o qué se ha hecho dentro de las universidades para poder de alguna manera elaborar programas de prevención o estrategias de información para disminuir o para moderar el consumo de sustancias en jóvenes? Bueno, yo diría, como lo primero diría lo siguiente, y es que la prevención del consumo de sustancias en jóvenes es difícil. O sea, no hay ninguna política preventiva que uno podría decir me va a resolver la mitad del problema. La evidencia que yo conozco, no sé que la que conocen ustedes, muestra que los programas más eficaces resuelven 20, 25, 30% del problema, no más. Y yo creo que tenemos que partir de nuevo de eso, ¿no? De esa especie de realismo. En esta vida de las políticas públicas, Carlos, uno tiene que como practicar dos cosas, un idealismo, es decir, yo quiero resolver los problemas, pero a veces un realismo también. Entonces, la prevención del consumo es difícil. Y lo que yo he leído, sin ser un experto en el tema, muestran que las políticas preventivas más eficaces quizás son aquellas que tratan de atacar de manera simultánea varias vulnerabilidades juveniles. O sea, no están centradas plenamente en sustancias, están centradas en el consumo de tabaco, de alcohol, de sustancias, temas de deserción escolar al mismo tiempo, temas de violencia de pandillas y demás. O sea, son las políticas que de alguna manera, de forma comprensiva, entienden las vulnerabilidades y este tipo de patologías sociales, por llamarla de alguna manera, entienden esa psicología de los jóvenes, entienden su contexto, se aproximan al problema de manera modesta y no caen en un exceso moralizante que muchas veces se puede caer en esto. Es decir, yo entiendo sus riesgos, quizás no voy a poder disminuir todo el consumo, me centro en el consumo problemático, pero hago un énfasis también en esos determinantes sociales y en ese contexto. Y ahí es muy importante. Generalmente uno encuentra, Carlos, ustedes lo saben mejor que yo, que todo esto está traslapado, ¿no? Que el consumo de sustancias, los temas de salud mental, los temas de deserción escolar, los temas de pandillas y demás, todos son parte de lo mismo, todos son síntomas de lo mismo, entonces deben de manera comprensiva e integral abordarse estos problemas. Ahora, ¿cómo hacerlo? No sabemos muy bien. Yo he tenido una preocupación de política pública. Por ejemplo, la policía ha estado involucrada en estos temas de prevención de consumo por muchos años, con campañas y demás. Esos temas nunca han sido evaluados de manera comprensiva, de manera concienzuda. O sea, son esfuerzos que se hacen, todos con buena intención, pero yo no veo mucha evaluación y mucha retroalimentación. Hay muchos colegios, instituciones educativas en zonas complejas que también tratan de hacer cosas y no es fácil. Yo, de alguna manera, no sé si ustedes lo han hecho, pero si uno pudiera tener una especie de cartillita, mire, esto es lo que podemos empezar a hacer. Si usted quiere hacer una política preventiva en un ámbito escolar, no haga esto que no funciona. De estos mensajes, comunica el riesgo de esta manera, trate de lidiar con esto. Si uno, yo sé que es difícil porque cada contexto es diferente, pero de pronto una especie de guía general sería muy útil, porque yo encuentro que hay mucha gente muy bien intencionada, pero que estos esfuerzos muchas veces terminan fracasando o peor, siendo contraproducentes.
Bien, doctor Gaviria, pues ya vamos a continuar nuevamente con Laura para el cierre del conversatorio. Ella también se va a encargar de hacerle algunas de las preguntas que tengamos en el chat. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por habernos acompañado en este espacio y bueno, pues de nuestra parte no solamente el agradecimiento, sino también abiertos completamente a poder trabajar en conjunto si en algún momento vuelve usted a interesarse nuevamente por este tema del consumo otra vez en investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el interés y muchas gracias por estar aquí en medio de las dificultades, por pensar estos temas. Sí se me ha oído bien, yo estoy aquí con un poquito de problemas de conexión, ojalá hayan oído bien. Perfecto. Bueno, rápidamente por el chat nos pregunta Nicolás Vargas que en vista de toda la evidencia que existe alrededor del tema, donde hay conclusiones evidentes como la necesidad de uso de empaques planos en cigarrillos, entre otros temas, ¿cómo se puede lograr que la academia tenga una mayor tracción política que sobrepase el lobby y los intereses corporativos que impiden su implementación? A mí me tocó vivir esos intereses corporativos y Laura, lo primero que tiene que hacer la academia es mantener su independencia. Y la academia yo creo que tiene que estar inscrita en las normas de transparencia que hoy en día, dijéramos, son una regla en el mundo. Con el tema del tabaco hay una historia que siempre me ha causado inquietud, no sé si ustedes la conocen, y es que tal vez uno de los estadísticos más importantes del siglo XX, a quien le debemos, entre otras cosas, una parte de nuestro lenguaje, cuando uno habla de significancia estadística, está hablando de este señor, de Ronald Fisher. Él, hasta los últimos años de su vida, siendo, vuelvo y repito, un estadístico, no hubo otro como él en el siglo XX, negó la existencia de un nexo causal entre tabaco y cáncer de pulmón. Y era porque la academia de alguna manera lo había cooptado. Entonces, lo primero es mantener la independencia, es muy importante para la academia. Y segundo, yo he tenido, Laura, una especie de obsesión este año de pandemia, y es que tenemos que conectarnos un poco más, hablar más con los funcionarios públicos, entender el entorno en el que se mueven. Yo creo que nos falta un poquito salir más también de nuestras fronteras protegidas de la academia y conectarnos un poco más y aportar argumentos. Cuando uno es un académico, y por ejemplo yo como ministro de Salud y tengo que dar un debate en el Congreso, muchas veces no tengo mucho tiempo de preparar todo, de tener toda la evidencia. Y si he tenido la oportunidad de tener alguna conversación con un académico o alguna cosa, eso puede hacer la diferencia. Pero como primera respuesta, yo creo que es un tema muy importante para la academia, ser plenamente consciente de que existen conflictos de interés en la academia y de que la transparencia y la independencia son fundamentales para poder hacer nuestra labor. Listo, muchísimas gracias. En vista que ya se nos termina el tiempo, creo que, bueno, esa es la pregunta que abordaremos. Y bueno, no, muchas gracias, doctor Gaviria, por compartir con nosotros sus No, muchas gracias, Laura. conocimientos y sus puntos de vista sobre diversos temas en torno a las drogas. Listo. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este conversatorio, siendo este un asunto muy relevante en nuestro país y comprendiendo la magnitud de las implicaciones que suscitan las drogas en nuestra sociedad. Debemos también reconocer que como comunidad académica tenemos las herramientas necesarias para contribuir a la solución de esta problemática por medio de investigaciones, análisis de distintas estrategias, conversatorios, entre otras acciones en las que podemos aportar desde cada profesión. Entonces, muchas gracias a todos. Laura, muchas gracias a todos. Carlos, muchas gracias por las preguntas y mucha suerte, cuídense mucho. Estamos en contacto. Muchas gracias, doctor Gaviria. Yo estoy atento por si necesitan algo adicional. Un abrazo fuerte a todos y todas. Igual, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchachos, por su asistencia. Un abrazo y nos vemos entonces en 15.